Hola, bien, vamos a ver el dilema del prisionero en teoría de juegos. Bien, el dilema del prisionero es el juego más famoso de teoría de juegos, de modelo de juguetes, y la gente en general no le gusta a la conclusión a la que se llega mediante el razonamiento que nos da la teoría de juegos. Por eso hay una cierta polémica alrededor de este juego y por eso es interesante, porque surgen muchas ideas de toda esta discusión. Bien, vamos a ver ahora en qué consiste el dilema del prisionero. El fiscal del distrito sabe que Bob y Alicia son criminales que son culpables de un crimen importante, pero no los puede condenar a menos que alguno de ellos confiese y culpabilice a su compañero. Bob y Alice son dos cómplices de un delito mayor. El fiscal de distrito ordena el arresto de Bob y Alicia y separadamente les ofrece a Bob y Alicia el siguiente trato. Digamos que cada uno está separado en una celda, incomunicado, y a cada uno le ofrece el siguiente trato, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, estos son los dos primeros puntos de la oferta del fiscal del distrito a Bob y Alice. Si Bob o Alice confiesan y su cómplice no confiesa, entonces Bob o Alice quedan libres. Van a estar 0 años en la cárcel y la rentabilidad o el pago, el payoff, que se dice, va a ser 0. ¿De acuerdo? Menos 0. Ningún año se pierde en libertad. Si Bob o Alice no confiesan, pero su cómplice confiesa, entonces Bob o Alice serán condenados al máximo tiempo en la cárcel, que son 10 años. Entonces, en este caso, la rentabilidad, el pago va a ser de menos 10. Vamos a ver los otros dos puntos. Bien, si ambos, Bob y Alice, confiesan, ambos serán condenados, pero la máxima pena no será aplicada y van a estar 9 años en prisión. En este caso la rentabilidad del pago va a ser de menos 9. Y el punto 4, si ninguno de los dos confiesa, ambos, Bob y Alice, serán condenados a un delito menor de evasión de impuestos y estarán 1 año en prisión. El pago va a ser menos 1. Es decir, si ambos, repito, punto 3, si ambos confiesan, 9 años en la cárcel a cada uno, y si ninguno de los dos confiesa, 1 año de prisión para cada uno. Bien, esto hace que dos estrategias posibles para cada uno de los dos jugadores, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, tanto Bob como Alicia son jugadores en un juego. Bob o Alicia ambos pueden elegir una de dos estrategias.
tenemos a Bob, separadamente aislado de Alicia, al cual cada uno de ellos se le ha ofrecido el trato, el fiscal de distrito. Vamos a llamar una estrategia más agresiva, que es la del halcón, y una estrategia más pacífica, que es la de la paloma, con respecto al cómplice. El halcón, la estrategia del halcón consiste en acusar al cómplice y confesar. Y la estrategia de la paloma consiste en proteger al cómplice evitando una confesión. Esto va a hacer que cada uno de los jugadores tenga una matriz de pago, dependiendo de la actitud que tenga cada jugador y de la actitud que tenga el cómplice. Lo vamos a ver ahora. Bien, esta será la matriz de pago para Bob. Entonces Bob puede elegir dos estrategias: la paloma pacífica con respecto al cómplice o el halcón agresiva. Y Alicia puede elegir dos estrategias también: la pacífica, la paloma, o la agresiva, el halcón, con respecto al cómplice. Si aplicamos aquí los cuatro puntos que había ofertado el fiscal del distrito, nos encontramos que si ninguno de los dos confiesa, salen con el -1 de 1 año de cárcel. Si Bob no confiesa, pero le acusa a Alicia, sale -10. Si Bob confiesa y Alicia no confiesa, sale libre, sale 0. Y si ambos confiesan y mantienen una actitud agresiva hacia el cómplice, pues queda -9. Pues bien, pues si sumamos ambos, para Bob, sus dos posibles estrategias, nos encontramos que claramente la estrategia del halcón, la estrategia agresiva, va a ser la que le va a beneficiar a Bob. Independiente, y esto es un punto bastante importante en teoría de juegos, independientemente de la actitud que tome Alicia. Es decir, su mejor estrategia va a ser siempre acusar. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver la matriz de pago para Alicia, que va a ser análoga a la de Bob. Bien, ahora representamos aquí la matriz de pago para Alicia. Alicia puede tener una actitud pacífica con respecto al cómplice, la paloma, o agresiva, el halcón, y Bob puede ser pacífico o agresivo con respecto al cómplice. Pues bien, aplicando las normas de la oferta del fiscal, si ambos son paloma, es -1. Si Bob es paloma y ella acusa a Bob, como usando la estrategia del halcón, sale libre. Si ella es paloma pero Bob la acusa, queda -10 años en la cárcel. Y si ambos son halcones, es -9. Entonces claramente la estrategia, el mejor pago, la mejor rentabilidad para Alicia es mantener, similar a Bob, la estrategia del halcón. Bien, esto es un poco polémico, hay gente que no está de acuerdo porque la gente piensa que este es el punto al que se tiene que llegar, pero los teóricos de juegos dicen que se debe seguir la estrategia del halcón, porque es, y esto es un punto importante, independiente de la decisión que pueda adoptar Bob. ¿De acuerdo? Recuerden que ambos están incomunicados. Bien, ya este es el famoso dilema del prisionero. Bien, lo dejamos ya por hoy.